Sí, bueno. Hola, hola. Buenos días. En un momentito activamos el audio. Estamos teniendo un problemita técnico, pero ahorita les pasamos ya el audio. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. ¿Qué piensas? Ya no volvemos a estar en crisis. Y a partir de ahorita siento que ya va a ser más duro. Sí. No puedo creer que pasa. La conciencia. Entre más estrés genere, entre más cortisol genere. Estamos en vivo. En Zoom. Si puedes saludar, por favor. Hola, hola, hola a todos los que están en línea también. Bienvenidos al taller, ¿ok? Entonces les comentaba, esto de la salud es como muy bien, ahorita a nosotros que tenemos como una pésima salud y con el estrés. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que ya comentamos, no se puede. Todo mundo está bajo estrés. Y decía un maestro mío que hay tres diciendo esto no tiene solución. Cuando tú le echas la culpa al estrés, cuando tú le echas la culpa a la edad o a la herencia, a la genética, estás diciendo yo no puedo hacer nada, ¿saben? Entonces, pues claro, eso no es verdad. ¿En qué otra, me puedes tomar esto? ¿En qué otro rubro afecta la certeza interior? En la relación. Cuando nosotros partimos del miedo, del momento de relacionarnos, pues vamos a lo que le decimos, casteamos, tomar peso, ¿no? O sea, cuando esa persona que ya vemos que no me conviene, que no me prepara, que no me está alineando, sin embargo, insisto en tener una relación. ¿Qué les puedo decir de la? Cuando nosotros partimos del miedo, de me van a sacar, no me van a querer, ya, pues sí, como lo que todo gente para que lo quiera, en ese momento no hay. Pero cuando uno sabe quién es, y entonces sabe cómo comunicarse, cómo estar con esa persona, es una buena relación, aunque no sea una relación. Entonces, claro que influye mucho el tener esta certeza interior. ¿Qué podemos decir del trabajo y de todas las decisiones que tomamos en el trabajo? Cuando radicamos en empresa, vamos a también nos encontramos el problema grave que tienen una empresa es que la gente que trabaja ahí no quiere trabajar, no quiere desarrollar, ¿no? Porque yo me equivoqué de carrera y mi papá era contador y mi abuelo fue contador y yo fui contadora, pero entonces decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es la carrera? Y bueno, hemos terminado de hablar. Y entonces decimos, pues, forma, pero vivimos de forma incorrecta. Comentaba que la media prevalencia es del 87%. Y aunque esa persona no tiene acceso, muy cierto, no hace familia, y si
si yo me voy al concepto, a la definición, son personas que tratan de resolver desde ellas mismas. No hacen eso. Imagínense ustedes qué grado de miedo que entran a nosotros cuando provenimos de una familia emocional. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a desarrollar los recursos que teníamos y simplemente estamos tratando de recordar como podemos. Podemos esto llega a esto. No puedo predecir. Entonces, imagínense, eso es lo que nos pasaba en la pandemia. No sabíamos, no podíamos ir adelante, no sabíamos cómo se repartía y se pensaba pasar de paz. Ese es el control. Cuando yo siento que no controlo algo, que no sé qué esperar, que me estrés de genial o de no cumplir expectativas. Y me faltaban ustedes, pero son diferentes tipos de estrés. Y esto es lo que nosotros lo venimos como principal Esta unidad ahora es pesada en contra. y no se destruirá a sí misma si los hombres no Donde está mucho la sentencia exterior, es en la conciencia. Cuando nosotros estamos esperando que no podemos acercar, o lo vamos a hacer, no cambia, ¿verdad? O sea, no sé, creo que aquí no pasa, pero como las cosas, como le decimos, no, cambia, cambia, esta relación podría ser mejor, y adivinen qué, no cambia. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Cómo estamos en esta pirámide? Que cuando nosotros esto lo que vamos a hacer es un bienestar con todos los y se trata de cómo que llegamos a él. Después de lo que nosotros queremos hacer es cambiar un poco la forma de ustedes trabajan. ¿Por qué? Porque cuando cambia la forma de ser y de estar en este mundo, alguien que cambia. Entonces nosotros no queremos que el mundo cambie, pero sí queremos que sea como yo quiero. Un mundo muy natural, del bien para afuera. Lo voy a tratar del bien para adentro. Por lo tanto, no exterior, esta la como el ser humano, como hacer humano, que es el cuerpo humano. Siempre, después de uno de los videos promocionales, siempre imaginar a un ser humano aunque funcionara bien el sistema circulatorio, el nervioso, ¿qué pasaría? No hay esqueleto. Y como siempre lo ponemos, el esqueleto. Okay. Sí. ¿Así lo dejo? Ah, ok. Ok, el esqueleto es como esa estructura que nos permite la movilidad. Quiero decirles que la certeza interior es exactamente lo mismo. Si ustedes la poseen, van a poseer la base para poder transformar lo que ustedes quieran transformar en su vida. ¿Ok? Entonces, vamos. Aquí la pregunta es, ¿cómo llegué a la conclusión de que la certeza interior es la columna vertebral del bienestar que todos queremos obtener? Y fíjense, lo primero es que para los que ya han estado conmigo en el PIE, ya se saben su historia, pero desde los 3 años yo empecé a cuestionarme cosas de mi vida, muchas cosas. Y a los 3 años me di cuenta que había gente feliz y gente infeliz. Y lo que yo me pregunté a mis 3 años es, ¿por qué yo pertenecía al segundo grupo? ¿Por qué no al primero? Lo que yo me preguntaba era,
el dinero realmente es la felicidad. ¿Por qué? Pues porque en mi casa había carencias. Y ya después, cuando veía las películas de Pedro Infante, de ustedes los ricos y nosotros los pobres, yo los veía y yo decía, pues no, no me gusta. O sea, no me gusta tu casa, no me gusta tu ropa. Y entonces nos presentaban a los chicos de las calles bien vestidos y bien vestidores. Yo decía, tampoco me gusta. No me gusta que la gente teniendo recursos también sea infeliz. Y por eso me di a la tarea desde los 3 años y empecé mis investigaciones a los 6 años, porque fue cuando aprendí a leer, de qué es lo que ocasionaba el bienestar en las personas. Y ahí fue donde comenzó mi viaje de autodescubrimiento y exploración del mundo. El cuestionamiento sobre mi identidad y mi propósito de vida, pues yo quiero ya cuando estaba joven. Pero todo está bien. ¿Qué es lo que me preguntaba? No, no sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado, pero como para qué nací, como qué estoy haciendo aquí, como cuál es el propósito de tanto sufrimiento. Y ustedes dirán, ¿cómo de tanto sufrimiento? Sí, porque en el momento, ¿se me escuchan, verdad? Se le terminó la pila, yo creo. Bueno, se le terminó la pila. Gracias. Sí, se está escuchando bien. Bueno. Sí se escucha. Bueno. Sí, sí se escucha bien, Se escucha bien. Ok. Se escucha bien. Lo que pasa es que los que están por línea me están escuchando por otro micrófono. Bueno, ya. Ok, yo lo que les comentaba acá, esta situación que yo siempre tenía de, pues, ¿para qué nací? ¿No? O sea, como que estoy haciendo aquí, porque Ya mi no se casa escucha me gusta, bien, porque mi perdón, te familia no interrumpo. me gusta, porque no tenía amigos, porque el medio me parecía agresivo, ¿sabes? Me parecía feo. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo le hago para mejorar eso? Les contaba que de esas veces que uno tiene un estado de conciencia, ¿ok? Que tiene un estado de conciencia, es que me di cuenta que el mundo no era el que estaba mal, sino la que estaba mal era yo. Y eso, cuando yo entendí eso a mis 16 años, fue cuando dije, ¿cómo creen? Y entonces empecé a tratar de explicarme a mí misma por qué yo hacía las cosas que hacía y por qué me salían tan mal, ¿saben? No sé, por eso les digo, sin solamente me pase a mí. Por eso es que lo que hice fue empezar a estudiar todas las corrientes de psicología. Y según Jung, y según Freud, y según los sistémicos, y según esta corriente de Frank, de la logoterapia, ¿no? Y entonces empecé a encontrar respuestas, pero las respuestas no eran, o sea, como que me funcionaban, pero dejaban de funcionar en alguna parte del tiempo. Y ya después entendí lo de las religiones, porque mi familia es católica y siempre me decían, es que es designio de Dios. Y les digo que yo siempre quise hablar con Dios para que me dijera por qué hace esas cosas tan mal, ¿no? Y empecé a estudiar las religiones. ¿Y saben a qué conclusión llegué con las religiones? Que todas tienen una base amorosa. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ejerce? Y bueno, y de ahí salté de una cosa a la otra. Cuando yo descubrí la numerología a los 22 años, ¿cómo pude haber vivido sin saber esto? Y me respondió cosas, pero después de tiempo seguía de nuevo con otra pregunta sin responder. Por eso es que les digo que me convertí en una verdadera detective. Yo soy muy buena encontrando respuestas. Entonces, eso es lo que me lleva a esta conclusión. Fíjense, ¿alguien conoce Mafalda? Sí, ya ven que hay una tira de Mafalda donde dice que entre más conozco al ser humano, más amo a mi perro. Yo no, fíjense, yo entre más conozco al ser humano, me parece más fascinante.
Lo que quiero decirles y lo que quiero que aprendan en estos 3 días es que todo comportamiento humano tiene un para qué. Todo. La agresión, la flojera, la indecisión, la procrastinación, tiene un para qué. Y cuando ustedes descubren ese para qué, es cuando ustedes pueden modificarlo. Y fíjense que esto de la cuestión económica también es un comportamiento. Cuando nosotros salimos a la vida y decimos, claro, es que aquel tiene dinero porque, pues es que su papá tenía dinero, claro, aquel le fue bien porque le dieron buena educación, pues quiero decirles que no. ¿Por qué? Porque si eso fuera realidad, a todos los que sus papás les dejó dinero, tendrían el dinero. Y a todos los que tuvieron una buena educación, tendrían una vida fácil. Pero no es una regla. Y entonces, cuando yo empecé a ver que no había un sinónimo denominador para el éxito en la vida, es que empecé a echarme un clavado al interior. Y adivinen qué encontré. Que sin certeza interior no hay éxito en la vida. Y éxito es tener un novio que me guste y que yo le guste, es trabajar en lo que yo quiero trabajar, es tener el dinero que me permite una vida tranquila, es tener una familia que es la que me tocó, pero me lleve lo mejor que pueda con ella, es el tener una buena salud, el tener una buena energía, porque a pesar de que ustedes no lo sepan o no lo vean, estamos interconectados. Y así es como llegué a la conclusión de que si yo mejoraba la certeza interior, podría entonces tener diferentes aplicaciones en la vida. ¿Ok? Fíjense, mis investigaciones, es que de verdad, conozco a alguien cercano, pero hay unas mentes como la mía, que si tengo una duda, hasta no responderla. Soy una gran lectora, me encantan los libros, los artículos, los podcasts, y toda la gente que a mí me hace divierte. Es que lo que la gente no sabe es que a mí me divierte. Por lo tanto, lo he convertido en mi pasión. Por eso les comento que entre más conozco el cerebro humano, más amo a la humanidad. Porque he descubierto que el ser humano tiene un potencial ilimitado. ¿Saben cuál es el único problema? Que el dueño del cerebro no lo sabe. Y precisamente por eso es que estoy muy emocionada para compartir con ustedes como toda esta información para que la puedan ejercer en su vida. Por eso le comento que entre más conozco el cerebro humano, la verdad que crece más mi amor y aprecio por la complejidad de la condición humana. Y algo que me da ventaja tal vez contra otra especialidad es que mi única especialidad es el cerebro humano, pero adivinen qué, el cerebro humano lo ocupamos en todo lo que hacemos. Por eso la gente tiene a veces la sensación de, wow, ¿cuánto sabe? No, nada más una cosa. Lo que pasa es que esa cosa tiene muchas aplicaciones y somos complejos. Eso lo tienen que aceptar. Somos complejos, pero el que se vuelvan unos maestros en sí mismos es lo que les va a dar la respuesta de la vida que ustedes han estado buscando todo el tiempo. Ok, entonces, ¿qué es? La certeza interior es un viaje hacia la autoconfianza y hacia la paz. ¿Qué punto eso va? La pregunta es, ¿qué es realmente ese estado de ser que todos anhelan? ¿Tiene por ahí el micrófono? Tiene. O sea, si tuviera si tuviera una madrina en ese momento y dijera, ¿cuál es el estado de ser que él quiere? ¿Qué es lo que ustedes contestarían? Como la madrina se va sin hacer nada. ¿Qué desearían? ¿Ok?
A ver, ¿de nuevo? Realizar cosas y sentirse cada por mí, lo que más Ok, muy bien. ¿Puedo hablar? Pues a mí me sería como yo, Ajá. primero, se habla cosas que los también. Al final de cuentas llegan. Claro. Ok, y hablaste, ¿eres Emanuel? Hablaste de algo bien interesante, Manuel, plenitud. Y entonces cambio la pregunta. Para ustedes, ¿qué es plenitud? ¿Ok? Me voy, ¿nos ibas, Maite, nos ibas a compartir algo? Ok, muy bien. ¿Quién Yo más? quisiera compartir algo yo. Ok, adelante. Yo creo que el tema de la plenitud tiene mucho que ver con la autorrealización. Ok, ok. Lo que nos comenta alguien en línea es que la plenitud tiene que ver con la autorrealización. Y quiero decirles que el día de mañana esto nos va a quedar claro cómo es que formamos esta sensación de plenitud. Muchas gracias quien participó. Gracias. Ok, entonces, la certeza, vamos a empezar con una descripción para saber cuál es nuestro camino, cuál es nuestra meta de este camino de estos 3 días. Es una profunda sensación de bienestar, paz y seguridad. Lo que decimos ahorita es profunda. ¿Por qué? Porque sí nos hemos sentido tranquilos, a veces sí nos hemos sentido en paz y con miedo de que esa paz se vaya, ¿no? Aparte. O sea, y estamos en paz en este momento. Y esta profunda sensación de bienestar, paz y seguridad está arraigada en la convicción de que poseemos los recursos necesarios para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Por lo tanto, ¿qué es certeza interior? Es contar conmigo. Y eso es exactamente lo que no hacemos. Si no contaron con un papá, si no contaron con su mamá, claro, como ustedes querían, entonces vamos en la vida tratando de contar con alguien más. Pero quiero decirles que la persona más importante con la que ustedes tienen que contar es ustedes mismos. Esto es certeza interior. Cuando nosotros contamos con nosotros mismos, la vida deja de ser incierta, la vida deja de ser peligrosa. Los seres humanos que me rodean dejan de ser peligrosos para mí. Por eso es tan importante el generar esta certeza interior. Ahora, ¿por qué no la tenemos? ¿No? Empecemos a analizar el problema. ¿Por qué no la tenemos o no la tenemos como nosotros quisiéramos tenerla? Ok. Por nuestra historia personal, ¿saben? Por las experiencias pasadas. Les comentaba en el grupo también del sábado que hay 3 preguntas que nuestros papás 8 años. La primera pregunta que nuestros papás nos contestan es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Y en este quién soy implica qué hago bien y qué hago mal. Entonces, imagínense la historia de ese papá que es súper exigente con el hijo y entonces el hijo juega fútbol y siempre lo está criticando para que mejore desde el punto de vista del padre. ¿Y qué pasa con el niño que va interiorizando? ¿Quién soy? Un perdedor. ¿Quién soy? Quien no hace las cosas bien. ¿Quién soy? El lento, el irresponsable, el que nunca va a salir de aquí. Qué interesante, ¿verdad? La segunda pregunta, años, es ¿cuánto valgo? ¿Ustedes son tan importantes como para que papá se quede a jugar con ustedes? ¿Son tan importantes como para que mamá les preste atención?
y tenga una relación afectiva con ustedes? No, es una relación transaccional. Levántate, vístete, ya vámonos. Pero cuando nosotros no tenemos, que no tenemos mucho valor, y luego después por eso tenemos un bajo sentido del merecimiento, y entonces cuando ponemos nuestra empresa no somos buenos poniéndole el precio a nuestro producto. Oye, soy un empleado, termino trabajando horas extras y aunque no me las paguen, empiezo a tomar las limosnas de amor que alguien quiera darme. ¿Por qué? Porque no valgo. Y si yo no valgo, no tengo un sentido del merecimiento. ¿Y cómo afecta eso a la salud? Fíjense, cuando ponemos todo tipo de pretextos para no cuidarla. Oye, estaba leyendo un post de Marta de Baile y dice, si piensas que es caro cuidarte, ahí te encargo cuando tengas que curarte. Interesante, ¿no? Y entonces nosotros decimos, no tengo tiempo, esto está muy caro, es que es muy difícil. Oye, báñate con agua fría. ¿Cómo crees? ¡Qué horror! ¿Cómo? Ay, no, pídeme otra cosa. Ok, aliméntate mejor. No, es que eso es muy caro. Oye, está bien, haz ejercicio. Ay, no, qué flojera. ¿Saben que cuando nosotros ponemos ese tipo de pretexto es porque no poseemos un valor? Porque no son tan importantes como para estar bien. Tercera pregunta que me contestan mis papás antes de los 8 años. ¿Qué tan seguro es este mundo en el que yo habito? Y de verdad tiene que ver con apegos, con el apego seguro. Cuando una mamá le da confianza a ese hijo, y entonces se vuelve seguro. Pero cuando la mamá le está diciendo al niño, ya saben, por su propio miedo, y no le hables a extraños, y no te vayas, y no contestes, y no tal, y no salgas, y porque, oye, pero es que aquí estoy encerrado, no sé qué hacer aquí, no importa, ve videojuegos, aquí está la televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos pensando que este mundo es inseguro, pues entonces no desarrollamos el potencial que somos capaces de desarrollar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo y entonces nos presentan una gran oportunidad de irnos a estudiar una maestría a otro país. No, ¿cómo crees? O sea, no hablo bien el idioma, dónde voy a comer. Y entonces eso hace que nosotros arriesguemos, siempre van a hacer lo mismo. Y ¿saben qué? Que de eso es de lo que estamos hartos. Mi vida es un desastre, quiero un cambio. ¿Saben por qué no lo tienen? Porque el mundo no es seguro, ¿ok? Entonces, de ahí viene una de los factores del por qué yo puedo tener una baja certeza interior. El segundo proviene de la vida intrauterina. No sé si ya ustedes lo hayan escuchado, pero ahorita las últimas investigaciones sobre neurociencias nos dicen cómo generamos nosotros o cómo el cerebro genera de un estímulo externo, cómo lo convierte en un químico en nuestro torrente sanguíneo. Y ese químico es el preludio de una emoción. Si yo estoy estresada, yo genero primero cortisol y estoy tan llena de cortisol que entonces ahí es donde me estreso o me enojo. Pero si hoy me sucedió algo muy hermoso y estoy feliz, previo a que yo me dé cuenta que estoy feliz, dentro de mi torrente sanguíneo hay muchas endorfinas. Oigan, es que estoy enamorada y no puedo vivir sin fulano. Ay, qué bonito es el amor, ¿no?
estoy segregando oxitocina, ¿ok? Entonces, lo que ahora sabemos es que antes de que yo tenga una emoción, estoy generando un bioquímico a través de mis hormonas y está regado en mi torrente sanguíneo. Lo que nosotros no sabíamos que mamá tuvo cuando estaba embarazada de mí, yo soy proclive a repetirlas. ¿Cuándo? Toda mi vida. A menos que me dé cuenta y desactive eso. Porque si ustedes, mire, la verdad que si ustedes hicieran este ejercicio que siempre les digo que hagan del diario de las emociones, donde ustedes todos los días llegan a su agenda y dicen, a ver, ¿qué emoción o emociones predominaron hoy? ¿No? Se darían cuenta cómo reciclan máximo 3 emociones, no más, 1, 2 o 3 emociones. Y si alguien, por ejemplo, es muy enojón, y de verdad, después de que explota, grita, ya sabe, rompe platos, se siente como arrepentido y dice, ya, o sea, ya lo había visto esto con el psicólogo, no es bueno que yo lo haga. Apreciándolo, si ya entendimos que ese comportamiento mío no es bueno para mí y no es bueno para los demás. Y la respuesta es porque esa emoción no está en sus vidas. Esa emoción proviene, sí, para que identifiquen esto. Y es cuando yo no puedo ponerle un nombre a la emoción y solamente siento esta incomodidad, eso es un tip para saber que esa emoción proviene de la vida intrauterina. Otro de los lugares donde viene es de los programas mentales heredados. Esto se los comento siempre cuando va a una cita de diagnóstico, ¿no? Lo que sabíamos en el siglo pasado es que los papás nos heredaban genética. ¿Qué es genética? Color de ojos, color de pelo, la altura, el color de piel, o sea, todo lo que sea físico es genética. ¿Qué acaban de descubrir las neurociencias al principio de este siglo? Que también nos heredan la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la influencia que ejerce el entorno en el ADN humano. Entonces, para hacer la explicación sencilla es, ustedes tienen 2 papás biológicos, sí o sí. No importa si no los conocieron o si se murieron en el momento que ustedes nacieron de un espermatozoide y de un óvulo. ¿Estamos claros de eso, verdad? Esos papás vienen de abuelos. Y ustedes tienen 4 abuelos. De nuevo, estoy hablando de biología. Sí o sí, todo mundo tiene 4 abuelos biológicos. Y esos abuelos biológicos vienen de sus bisabuelos. Si yo junto 8 bisabuelos, 4 abuelos, un papá y una mamá, me dan 14 personas. Lo que ahora sabemos es que ustedes heredan comportamientos de esas 14 personas. Entonces, imagínense que su mamá tiene comportamientos de la A a la Z. Su papá tiene comportamientos de la A a la Z. Cada uno de los 4 abuelos igual de la A a la Z y cada bisabuelo igual, ¿no? ¿Por qué somos tan diferentes los hermanos? Porque yo pude haber agarrado 5 letras de mi mamá, 20 de mi papá, una de la abuela, y pueden ser letras diferentes que mi hermana haya tomado de mi mamá. Yo nada más tomé las vocales, ¿no? Y mi hermana tomó 8, pero 8 consonantes. Eso la hace diferente. Les digo que cuando nosotros entendemos que heredamos pensamientos, miedos, creencias de los ancestros, sabemos entonces por qué actuamos sin pensar. Y entonces me voy a algo que se nota y que es muy palpable. Las enfermedades
heredadas. Cuando vamos al doctor nos dicen, ¿hay alguna enfermedad en su familia? No sé, en mi caso es la diabetes. Los abuelos, los bisabuelos, mi papá, mi hermana, mi primo, todo mundo tiene diabetes. Y entonces dicen, claro, es que usted trae el gen de la diabetes. Pero ¿saben qué provoca la diabetes? Una falta de cuidado en lo que comemos y en el llegar a ser diabéticos, yo tengo que tener cierto comportamiento para poderlo ser. Que ahí influye la genética, sí, pero más la epigenética. Y entonces, cuando nosotros volteamos a ver y vemos esa familia, tú, ¡zas! Me tocó la mala suerte, ¿no? Y entonces ya cuando le dicen, señora, usted tiene diabetes, sí era de esperarse. Eso es algo que, digo que de verdad el ser humano, el cerebro del ser humano es tan apasionante que entre más lo conozcan, van a ser más libres realmente de elegir lo que ustedes quieran elegir. Las creencias arraigadas de ancestros y de la comunidad. Siempre les comento eso. No es lo mismo una persona que nació y ha vivido toda la vida en Huerta a una persona que nació en Monterrey, que ha vivido en la Ciudad de México, después de Guadalajara. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, igual que un pececito vive en el agua de una pecera y es un medio, es lo mismo la sociedad para nosotros. No nos damos cuenta que estamos inmersos en muchas creencias. Entonces, siempre digo que cuando recibo en terapia a alguien, claro que me importa mucho de dónde vivió su niñez, porque la niñez el más chiquito que hay pueblo donde la persona haya crecido es como que tiene valores más cercanos a vivir en ciudades muy grandes. Entonces, de ahí viene la aceptación interior. Entonces, imagínense a un niño que ha crecido en la Ciudad de México y no necesariamente en Santa Fe o en la parte de Santa Fe. Que creció en un zapato violento. ¿Por qué? Porque mataron al vecino el año pasado, ahorita secuestraron. Los niños vamos creciendo en esa falta de certeza. Por eso es que importa. Por eso es que cuando nosotros crecemos en estos ranchos, mi mamá, por ejemplo, creció en un rancho cafetalero. Ella nació en 1941 y ella vivió toda la vida bueno, toda como su primera fase de vida hasta los 17 años en ese rancho. ¿Y saben qué es lo que mi mamá comenta? Que ella nunca pensó que hubiera gente pobre. O sea, y pobre nos referimos a gente que no tuviera zapatos, que no tuviera comida, porque en un rancho pues siempre había comida. Y entonces cuando sale a la vida muy confiada. Toda la gente es buena, porque toda la gente se conoce, porque toda la gente se ayuda. Ahí es donde, por eso les digo que cuando nosotros hablamos, conócete profundamente, estamos hablando de que ustedes conozcan todos estos aspectos de su vida. Todo esto nos da la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y es cómo contestan hoy por hoy estas preguntas de quién soy y cuánto valgo y qué tan seguro es el medio en donde yo me desenvuelvo y el lugar que ocupamos en el mundo. Si nosotros por este valor pensamos que, pues, si yo muero o vivo no tiene impacto en el mundo, no tiene que ver con una realidad, tiene que ver con una autopercepción. Pero si nosotros pensamos que estamos haciendo un cambio en el mundo, de nuevo no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con una autopercepción. Por lo tanto, necesitamos redimensionar
las creencias que tengo sobre mí. Oye, espérame, pero es que yo sí tengo una buena certeza interior. Adivinen qué, la pueden mejorar. Pero si no, también la pueden mejorar. Porque algo que se ha descubierto del cerebro humano es la neuroplastía. ¿Qué significa la neuroplastía? Significa que ustedes pueden generar cualquier habilidad a través de la práctica constante. Y cualquier habilidad es cualquier habilidad. Lo único que quieren es querer y, claro, esforzarse a realizar eso. Entonces, vamos a ver. Explorar, y precisamente por eso lo quería hacer en un taller especial, ¿saben? Porque explorar la certeza interior es adentrarse en las profundidades de nuestro ser. Es echarme un clavado a esta persona que yo soy, confrontando nuestras propias verdades y creencias arraigadas. Lo que quiero decir es que si ustedes no cambian la creencia, y psicóloga, buen psicólogo y no les funciona, quiere decir que el problema no está en su vida, está en vida intrauterina o está en algo heredado por los ancestros. Porque cuando nuestra mente, la loca de la casa, ¿sabes? Pero el inconsciente biológico sigue siendo el mismo. Por eso cuando hablamos de modificar esta certeza interior, estamos hablando de verdad de echarnos este clavado en el ser humano que yo soy, con todo esto que acabamos de hablar, con toda la experiencia que tú traes de tu vida, con toda la sabiduría, lo que sepas del el embarazo de tu mamá de ti, con echarte un clavado a este árbol genealógico. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, es que ni siquiera conocí a mi bisabuelo, o sea, no estuvimos en este planeta juntos, pero ¿qué creen? Que el bisabuelo sigue viviendo en sus células. Y puede ser que estemos copiando algo de ese bisabuelo que ni siquiera conocimos. Por eso, hablar de certeza interior es profundidad, hablar de una profundidad, y por eso los invito a que se permitan la experiencia de este clavado hacia esta profundidad. Fíjense, ¿qué implica aumentar nuestra certeza interior? Déjenme, ¿le puedes dar para que se vea el video? ¿Sí? Ah, ok. Ah. ¿Qué es lo que querías solucionar? Hola, soy Rita. Tenía una terrible depresión que me está pasando años atrás. Mi esposo tenía 2 años enfermo y ya una relación muy desgastada. Pero finalmente el 28 de febrero él fallece y yo creí que todo iba a ser más sencillo y resulta de que no. Tenía una depresión a causa del fallecimiento de él y me sentía muy morir. De hecho, yo busqué la ayuda de Susan porque en algún momento de mi duelo intenté cortarme las venas. Reaccioné a tiempo, pedí ayuda y no sé si fue Dios, el universo, quien me recomendó ayuda. Hablé, conseguí las herramientas y aquí estoy. Porque, a ver, cuéntame tus procesos que pudiste hacer, el estudio técnico, la energía. Pero, dándole ¿cuáles son los mejores? Sí. Lo primero que fueron los hoteles, los y como me sugirió Susan, y yo creí que
no iba a hacer nada, pero era increíble que despertaba totalmente adormilada y comenzaba a hacer mi terapia de los aceites y empezaba a reaccionar, a abrir los ojos, a despertar, a sentirme más contenta. Después tuve el estudio médico y entendí quién era y todas las cualidades que yo tenía escondidas. Los defectos que también y vi la realidad de los días que con la psicogenealogía comprendí todo el hecho por qué yo, quién era yo, de dónde venía, por qué había tenido la vida que tenía y cómo la pude sanar. Porque yo decía, es que no es posible, cómo me pude aguantar durante tantos años en una situación o relación tan tóxica, enferma, ¿cierto? Punto. Sané y perdoné y me perdonaron, quiso. Ok, ¿y qué avances encontraste en todo este proceso, Rita? Me descubrí en todos los aspectos, sobre todo, yo siempre decía que tan fuerte, pero ahora, digo, realmente soy una persona que vale mucho la pena, que soy capaz de hacer muchas cosas y cosas buenas, que también descubrí que no soy una mala persona, totalmente equivocada. Ok, ¿y qué hacen tus comentarios finales? ¿Tú recomendarías el proceso, Rita? Totalmente, totalmente, porque cuando lo inicia uno cree que no es lo que estás necesitando en ese momento. Yo cuando estaba tirada en la cama con mi depresión, yo decía, es que ¿quién me va a sacar de esto? Nada, porque yo ya había tenido una depresión anteriormente y los antidepresivos no me hacían nada. Duré 8 meses dormida. Y cuando comencé con la terapia, fui despertando poco a poco en cuestión de máximo 3 meses. Que vas a sacar adelante en 3 o 4 meses. Nada. Así es, Rita, lo que te estaba viendo cuando comenzaste, y comenzamos a finales de mayo, significa que tuvimos cerca de 4 meses de No, gracias a Dios. Fue un gusto y una sensación conocerte. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que, qué fue lo que cambió ella? Murió. Y de verdad, digo, siempre les comento que si en terapia pudiera tener una cámara oculta el día del diagnóstico y cuando los doy de alta pudieran ver más claramente un cambio. Por eso llego a la conclusión de trabajar con la certeza interior, porque no importa si lo que yo estoy trabajando es una depresión, si estoy trabajando las relaciones tóxicas, si estoy trabajando que no duro en los trabajos o que todo lo que hago no me funciona o que siempre me enamoro de patanes o que mi familia no me quiere o que tengo un problema en el hígado. Quiero mejorar. Claro. Claro, porque ya vimos que la certeza interior, Eri, tiene que ver con su valía, o sea, con nuestro valor. Fíjense, y no valor de arrojo, sino valor de valía. Eso es lo que cambió. Por eso les comento que de ser psicogeneáloga desde el 2011, llevo 13 años. Y lo que he llegado a la conclusión que cambia o que puede cambiar vidas y que sea un cambio permanente es esta redimensión de nosotros mismos. ¿Qué hacer para abordar y que siempre les comparto en los talleres? Reflexión.
sentarme un rato conmigo misma y decir, a ver, ¿qué quiero mejorar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué he mejorado en el último año? Y entonces hacer este recuento, ¿verdad? Que siempre les comento que nosotros tenemos solo 2 vías para mejorar. Una, la crisis, que es la que normalmente utilizamos, y otra, la autorreflexión. El día de hoy los voy a invitar a que hagamos esta autorreflexión, porque los demás días vamos a trabajar un poquito más profundo. Entonces, nosotros requerimos introspección, pero algo que normalmente no toco en los talleres es terapia. Siempre les digo, ¿por qué? O sea, cuando alguien dice ve a terapia, ay, claro, no estoy loca. Si no estoy tan mal, ¿cómo crees que voy a ir a terapia, no? ¿Y por qué no vas? Porque yo puedo sola. Yo siempre les digo, ¿por qué cuando les duele una muela no dicen yo puedo sola? ¿Por qué cuando traen una infección en el estómago no dicen, espérame, yo puedo sola? Cuando traigo un tobillo luxado, ¿por qué no dicen, no, hombre, yo puedo sola? Ahorita me concentro en el tobillo y va a sanar. ¿Por qué con las cuestiones emocionales y mentales pensamos que sí podemos solos? Y entonces siempre les comento cuando termino los talleres, si necesitamos terapia, busquémosla. ¿Por qué? Porque la terapia es un camino que me va a redimensionar lo que yo pienso de mí y lo que ya sabemos que es lo que va a cambiar mi vida. Necesitamos un enfoque holístico. ¿Qué significa holístico? Es verme yo a mí misma y estar en un grupo donde también me perciba. Saben que eso es algo que en las terapias individuales no tenemos, porque abordamos a la persona y cambiamos su percepción de ella misma con ella misma, pero nunca lo metemos en un grupo. El grupo ayuda mucho cuando trabajamos en grupo porque el grupo da acuse del cambio. Y entonces cuando yo no me di cuenta que cambié, el grupo dice, claro, ya evolucionamos. Por eso tiene que ser holístico, y me refiero también como holístico, es como empezar como cebolla a rascar todas estas capas que implican una profunda reflexión, que es lo que estamos buscando. Necesitamos hacernos de nuevas herramientas, porque el estrés nunca se va a terminar, espero que no, ¿verdad? Porque el estrés es lo que nos ayuda a ir más adelante. Si hoy tengo estrés para saltar medio metro y lo salto, me capacita eso para saltar el día de mañana 1 metro y pasado mañana 1,5 metros. Eso se le llama vida. La vida siempre nos va a presentar nuevos retos y estos nuevos retos no le pidamos a la vida que se calme, porque siempre les comento, eso es lo que ya solventó un cadáver. Una persona que está muerta ya resolvió, ya no va a tener ningún cambio en su existencia. Pero yo quisiera alcanzar eso antes de morirme. Precisamente por eso es que necesitamos hacernos de nuevas herramientas para gestionar el estrés, cultivar la autoaceptación y fortalecer la conexión con quién, conmigo misma. Eso es lo que necesitamos hacer. Integración de nuevos conceptos y prácticas, que es lo que siempre les digo en los talleres. Si ustedes van a cualquier lugar y salen pensando lo mismo, acaban de perder su tiempo, dinero y esfuerzo. Eso es lo que siempre busco, que la gente, después de un taller, se redimensione, porque si no, qué pérdida de tiempo sería. Fíjense, la terapia proporciona un espacio seguro y apoyo. La terapia normalmente es un acompañamiento que se les da a las personas, porque yo siempre que alguien llega nuevo, les digo, yo ya sé, bueno, tú sabes a dónde quieres llegar, pero no sabes cómo. Oye, es que de verdad me enamoro de puros patanes. ¿Y qué es lo que quieres? Una relación sana. Ah, yo ya sé a dónde quieres llegar. Tú ya sabes a dónde quieres llegar.
pero no sabes cómo. Y quiero decirles que la terapia es el medio. Por eso es un espacio seguro para poder hablar de esas cosas que nosotros consideramos que son súper malas, donde el participante puede explorar sus preocupaciones más profundas sin miedo a ser juzgado. Eso es algo súper interesante. Por eso es que a veces no lo compartimos con la familia, no lo compartimos con los amigos. ¿Qué van a pensar de mí? Y quiero decirles que si ustedes dudan de qué van a pensar los demás de ustedes, necesitamos terapia, precisamente porque somos como somos. Y les juro que la forma en que ustedes son está perfecto. Siempre ustedes lo piensen así. Pero si ustedes no piensan así de sí mismos, necesitamos terapia. ¿Por qué digo que necesitamos? Porque la vida ya les demostró que no pueden solos. Porque si hubieran podido solos, ya estuvieran del otro lado. O ya hubiéramos resuelto lo que tenemos que resolver. Pues bueno, llegamos a lo mero mero, ¿saben? Vamos a empezar con una autorreflexión y todo mundo tiene un test para medir el grado de certeza. El día de hoy lo que queremos es que se vayan con una idea clara de cómo está, qué es lo que tenemos que trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a ir contestándolo todo. Primera pregunta. ¿Cómo calificaría del 1 al 10, donde 1 es lo más bajo, 10 es lo máximo excelente, tu nivel de bienestar emocional en este momento? Sería un 10, que me despierto ya con los ojos en esto. ¡Wow! ¿Qué preferiría de hoy? Oiga, voy a aprender algo en el trabajo. O a ver, tengo no el día de hoy. O simplemente con una tranquilidad de hoy es un buen día. Eso sería un día. ¿Qué les puedo decir de un 1? Es un se despierta, es lunes, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a dejar a mi hijo, por Dios, estoy tan cansada, que por qué no hacen el domingo de 3 días, ¿verdad? Eso sería uno. ¿Cómo se sienten ustedes? Acuérdense que estos cuestionarios, nadie lo va a regresar, pueden taparse para que su compañero no vea la respuesta, ¿no? Con toda sinceridad, es como, o sea, ¿cómo se siente? ¿Listo? ¿Ya contestaron? No Bien. escuché. ¿Con qué frecuencia te sientes en paz contigo misma o contigo mismo durante el día? Ok. Si es una persona que se siente muy frecuentemente, va manejando hacia el trabajo y se escucha la cara. Y entonces piensa, ok, ¿cómo puedo resolver esta actividad? Ya está escucha, tengo algo que hacer, no lo tengo, llamo, voy a ir la tarde, ahorita voy a cambiar la llanta, voy a llamar al seguro para que venga, ya. Pienso, ¿de quién me habrá librado esta hermosa llanta? ¿No? Que sería lo contrario, voy a mi trabajo, se poncha la llanta, bajo mi casa, golpeo la llanta, me tuerzo el dedo, y entonces ya tengo dos problemas, y entonces hablo mi trabajo, le digo que voy a llegar tarde, entonces del otro lado, un regalo, no puede ser, todo me pasa, le mando fotos de que la llanta está manchada, ¿no? Ese sería lo contrario. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Qué tan frecuente, la palabra, qué tan frecuente se siente con esa paz con ustedes? ¿Okay? 3. ¿Qué tan segura o seguro te sientes al enfrentar desafíos o situaciones? Cuando ustedes reciben una noticia que no esperaban, ¿cómo reaccionan? ¿Sienten que el mundo se viene encima? ¿O simplemente respiran profundo para tratar de entender qué está pasando?
¿Ok? ¿Ya respondieron? Ustedes me dicen si voy muy rápido. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, esto sí va a ser luego de repente que en el mismo momento buscar el lugar regresar y regresar, ok, por algo me pasa tanto. Pero también por este último, pero que entonces hay un reconocimiento ya con igual de impacto y luego ya no sé, los procesos para mí algo que- muy buena pregunta es, y la respuesta es, ¿tiene impacto en los exteriores? Si a mí me hablan, no sé, estoy concursando para una beca, ¿no? Y de pronto me llega la hoja y me dice, lamentamos, ya, con eso lamentamos, no voy a aceptar. En ese momento yo me pongo mal, ya se puede pasar 5 o 10 minutos y yo, ok, pues no acepta, algo será, ¿no? Hubo un impacto al exterior, ¿no? Perfecto. Significa que soy buena en gestionar mis emociones. Pero si en ese momento que yo leo que lamentablemente tengo que aceptarla, sigamos participando, que esto está pasando mi hijo, ya, cállate. No ves que no, tú me desesperas. Yo dije, contesto el teléfono de semana, me preguntó con la vecina, ¿qué hago? Si hubo un impacto, sería no por ¿no? 4. ¿Cuál es tu nivel de autoconfianza en general? Entendiendo autoconfianza como la persona que confía en tu capacidad para tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a diferentes situaciones con resiliencia y determinación. Fíjense, aquí cuando nosotros hablamos del miedo en los talleres del pie, siempre les digo que el dolor es a fuerza, lo voy a vivir, pero el sufrimiento es una oye, imagínense que voy caminando y me caigo. Y nadie me va a matar el dolor del golpe. ¿Están de acuerdo? Pero sí puedo superar la vergüenza de que se vaya a meter. Sí. Oye, no, es que no superé, mira, no puedo ver a esa gente. Qué pena, imagínate. O sea, no, qué horror. Eso significa ya que es bajo mi nivel de autoconfianza. ¿Ok? Sí. ¿Qué tan convencida o convencido estás de que tienes los recursos necesarios para superar cualquier obstáculo que se presente en la vida? Y aquí me voy a lo que no conozco. Oye, es que tengo un teléfono, ay, no, pues ya no funciona. Cómprate uno nuevo. Imagínate, eso de cambiar todo. Imagínate eso de, no lo conozco. Ay, no me voy a tardar tanto tiempo que sigo batallando con este tipo. ¿Qué tan difícil es para ustedes lo nuevo? Cuando ustedes se quedan con las cosas nuevas, significa que tienen un bajo nivel de autoconfianza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en eso? Claro. Perdónenme. Gracias, sí. Ok, entonces estamos en la quinta, que es tan convencido estás de que tienes los recursos necesarios para superar cualquier obstáculo que se presente en la vida, y es esto. ¿Perdón? Ah, claro. Podríamos, ok, tomarle una foto al test para subirlo en el chat. Tienen razón, no porque lo pasamos por WhatsApp, pero claro, muchas gracias, les agradezco. Y sus habilidades. Y aquí se vale decir una semana, un mes, un año o nunca.
¿Qué es esta de eso hablo, de cuándo fue la última vez que dijeron, wow, soy yo y soy muy buena, lo hice, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Vámonos con la séptima. ¿Qué papel juegan tus experiencias pasadas en tu sentido de seguridad y bienestar actual? ¿Qué significa eso? Oye, es que ya llevo 2 novios y los 2 novios súper controladores. ¿Y ahorita cómo estás? Sin novio, es que estoy mejor sola que mal acompañada. Eso sería una falta de certeza interior. ¿Por qué? Porque si yo digo, oye, me ha ido súper mal con estos 2 novios, y la pregunta que yo tendría que hacerme es, ¿qué estoy haciendo mal para mejorarlo? Y ahí voy a intentarlo de nuevo, ¿verdad? Que eso hablaría de una buena certeza interior. Vámonos con la octava. ¿Cómo influyen tus creencias sobre ti misma o ti mismo en tu capacidad para sentirte segura o seguro y en paz? Y esto tiene que ver con, no sé, te van a promover, ¿no? Eres operador y te van a promover. Y llegas a tu casa cavilando, ¿no? ¿Aceptaré o no aceptaré? Es que, ¿qué tal que si no puedo? Digo, ustedes sabrán que en este mundo de emprendimiento se da mucho, ¿no? ¿Y qué tal que si no me sale? No, pues, y empiezan en su mente, voy a comenzar, tengo ahorita, puedo comenzar el negocio o guardar el dinero de aquí que consiga más otro empleo. Pero si empiezo con el negocio y no funciona y me quedo sin dinero y me quedo sin amigos y después me pasa el tren encima, ay no, mejor no le entro. Eso es una baja certeza interior. Cuando porque esta certeza normalmente, o esta pregunta mucho tiene que ver con qué tanto se conocen, como cuáles son sus mejores herramientas para poder o no salir adelante. Nos vamos con la 9. ¿Cuál es tu percepción general de ti misma en términos de fortaleza emocional y mental? Y tiene que ver con crisis esta pregunta. ¿Cuándo fue la última crisis que vivieron? ¿Cómo reaccionaron ante esa crisis? Si ustedes solucionaron y salieron siendo unas mejores personas de esa crisis, tienen muy buena certeza interior. Pero si esa crisis no la superé y la sigo cargando o ignorando, que es algo que hacemos brillante, significa que tengo una baja certeza interior. ¿Ok? Nos vamos con la 10ª. ¿Qué actividades o prácticas te ayudan a mantener un estado de certeza interior? Piensen, ¿qué hacen? No sé, voy a poner un ejemplo. Es que cuando yo recibo una mala noticia, lloro, pero cuando me seco la última lágrima, me pregunto qué voy a hacer, ¿verdad? Eso es una buena certeza. Oye, es que ¿qué pasa cuando me dijo mi novio, adiós, no eres tú, soy yo? Ya saben, ¿no? Me voy. Y en eso lloro y caigo en una depresión y en una desesperación y pierdo el trabajo y después ya no le quiero hablar a mis amigas. Eso es una baja certeza. Y es lo mismo, es cómo respondes hacia eso. ¿Conoces cuáles son tus mecanismos para poder salir de esa situación difícil? 11. ¿Cómo manejas la incertidumbre o la falta de control en tu vida? ¿Cómo manejan eso? Ya saben, tengo un vecino neurótico. Entonces, dependiendo de cómo llegue este vecino, es que ya sé que no voy a dormir o que el perro no va a dejar de ladrar porque el vecino se pelea con el perro. Y eso está fuera de mi control. Ya fui, ya hablé, ya negocié con él, pero no. Entonces, como que
todos los días, a la hora que llega el vecino, estoy con esta incertidumbre de qué voy a hacer. ¿Cómo lo manejan eso? ¿Cómo salen de la incertidumbre? ¿Cómo toman el control de esa situación difícil? Y bueno, si hablo del dinero, podemos entender mejor la incertidumbre. Es, necesito hacer tantos pagos, pero en este momento no tengo cómo lo voy a hacer. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo llegan y descansan y duermen en su casa tranquilamente? ¿Conocen cómo lo pueden hacer? ¿De qué herramientas se valen? 12. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu nivel de convicción de que siempre tendrás los recursos necesarios para salir adelante? Y aquí quiero decirles que puede contestar diferente numeración en diferentes áreas de su vida. No sé, si me preguntan es, oye, ¿cómo te vas a enfrentar a esta nueva experiencia? ¿Cómo crees que vas a salir? Bien. ¿Por qué? Pues porque tengo el manejo, ¿no? Del manejo del tema, el manejo de los grupos. No, muy bien. Pero imagínense que me dicen, oye, es que nos vamos a ir a Europa y nos vamos a quedar 3 meses en Francia. Y tú, ¡zas! No hablo francés. No, pues déjame le pienso porque pues no. Entonces, significa que esta certeza yo la puedo tener en el ámbito laboral, pero no en el ámbito de las relaciones, no en la familia, no en los nuevos proyectos, no en los viajes, no en diferentes áreas. Pueden calificarse de diferente manera, pero yo aquí les encargaría que pusieran la calificación más baja de esa área donde ustedes presentan más incertidumbre. ¿Por qué? Porque adivinen qué, mañana vamos a trabajar con eso. ¿Ok? ¿Dudas sobre el test? ¿Preguntas? ¿De qué se dan cuenta? Después de contestar esas 12 preguntas, no necesitan darme las respuestas que dieron, sino de qué se dan cuenta después de este test. ¿No nos dimos cuenta de nada? ¿De qué nos dimos cuenta? ¿Ok? ¿Hay un micrófono por ahí cerca? Si no, te presto el mío. Eder. Bueno, pues me di cuenta que, pues como que cuesta trabajo cambiar, porque unas cosas no tenía cómo responder y no preguntaba. Entonces dije, que tengo que calificar o tengo que poner pues, las actividades que me ayudan a mantener y eso. Entonces, en cuestión de segundos, mi mente así quería abandonar. En esta última pregunta, o sea, la incertidumbre me pasó en esta dinámica y entonces yo dije, ¿cómo es posible que venga este taller? Me estoy dando cuenta de algo que me está pasando y no me animo a cambiarlo, algo tan sencillo, porque pues es muy sencillo, yo lo puedo hacer, como lo decías. Entonces me di cuenta que no es tan fácil para mí mandar ese mensaje de cambio, de creencias o de tomar acción en esta incertidumbre. Así es. Porque yo, o sea, sí tengo como esos problemas no sé, de conducta o cosas que no logro, que parecen ser sencillas y entonces no suceden, Claro. ¿sabes? Qué interesante lo que Eder nos acaba de comentar. Por eso yo les decía que cuando llega gente a una psicogenealogía, siempre le pregunto, ¿qué has hecho? Y dicen, acudido a cursos, he ido con psicólogos, he leído libros, he escuchado podcasts y entiendo lo que no tengo que hacer, pero termino haciéndolo. Eso exactamente, fíjense, estamos en el nivel 1 de hacer entender a la loca de la casa cómo estamos. Todavía no estamos en un segundo nivel. Y en el momento que me doy cuenta que eso me da incertidumbre, entonces estamos por buen camino, porque de lo que se trató el test es de conciencia. ¿De qué se dan cuenta? Cuéntenme los demás. ¿Quién nos quiere compartir? Luz, ¿de qué te das cuenta? Ok, gracias. Bueno, yo me doy cuenta de que hubo un tiempo de mi vida en el que me sentía muy plena, muy segura de mí misma,
porque las cosas se van bien. Ahora mismo necesito el periodo de crisis, pero con la energía suficiente como para tener precisamente las herramientas para retomarnos la habilidad. Claro, y fíjense, esto es algo súper interesante, porque cuando eso sucede, Luz, significa que la confianza estaba depositado en algo exterior a ti, que pudo haber sido un buen puesto, que pudo haber sido dinero que llegaba cada quincena, que pudo haber sido una persona que estaba contigo o alguien. Porque cuando nosotros nos sentimos plenos y después nos dejamos de sentir, significa que deposité la plenitud en algo fuera de mi piel. Y de lo que se trata esto es de ponerlo en el lugar que corresponde, que es de mi piel para adentro, porque es lo único que tengo seguro que siempre me va a acompañar, mi yo, mi cuerpo, mi emoción, mi forma de pensar, es lo único que estoy segura que siempre va a estar conmigo hasta el día de mi muerte. Ok, muy bien, Luz. ¿Algo más? ¿Alguna otra reflexión? Dani. Yo también, igual que tú, porque también y durante la crisis todos decían, quiero antes, pero desde la crisis me di cuenta que cómo puede regresar antes y lo de antes es lo que me trajo vamos a por ciertas actitudes, acciones, para buscar estas nuevas herramientas para hacer Así es. mejor a las cosas. Claro. Claro. Fíjense, otra cosa que nosotros tenemos, que también vemos y ya cursaron el pie, recordarán que hablamos de apegos, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos apegos a circunstancias excelsas que vivimos en la vida, significa que la vida actual no está siendo tan satisfactoria. Y esto es lo que me da la certeza para decir, esa plenitud se debió a algo que estaba fuera de mí. Y la verdad, si han tenido eso, yo los invito a que escriban qué es lo que les daba esa plenitud. Y de veras, me voy a ir a algo esencial. Ahorita, no sé, ¿verdad? Toco madera, espero que sea de madera esto. Es que imagínense que ahorita estoy enferma y entonces no puedo, o sea, no puedo hacer las cosas porque me canso. Y entonces entro en crisis. Y entonces yo digo, ¿pero qué voy a hacer con esto? Y de pronto me doy cuenta que mi plenitud, nunca lo había pensado, se basaba en un sentirme bien. Y entonces la introspección o la reflexión que yo tengo que hacer de esto es, ok, ¿qué hice para que hoy no me sienta bien? Estoy hablando de físico, ¿estamos claros? Pues les tengo una noticia. Para revisar algo físico, necesito revisar lo emocional cuando se dio el viraje de plenitud a crisis y qué es lo que estaba pensando que creó esta emoción y que llegó a tener este problema de salud. Les digo que es interesante todo. ¿Alguna otra reflexión que alguien nos quiera compartir? Gracias. Yo me doy cuenta, bueno, como radio, de que más bien antes era verdad, que era lo que soy ahora, y toda la pena, miedosa, o sea, todo lo contrario, los cerebros que en el segundo momento. Y ahora veo actualmente toda la que como más consciente, claro, realmente muchas cosas son más consciente, más liviana, no cuando vas a personal,
son los demás y las cosas por sus familias. Pero hay un punto donde tú compartías y decías que esto de las redes de ámbito de las redes, yo les tengo una clase de las zonas que traemos acá. Y es una de esas sesiones que a la comprobar. Entonces, eso es lo que o sea, todo esto pero como normalmente, o sea, tú, por ejemplo, o sea, como puedes estar personales y de otro país, aunque a veces yo me por ejemplo, no soy consciente de pero hay un poco que todavía se da realmente ya. Ya. Claro. De las parejas, como son yo, o sea, sí se estoy por eso que está marcado es Bueno, a esta frase de tal vez seré yo, hay que quitarle el tal vez. La fascinación de conocer seres humanos. Todo lo que generamos nosotros. Y siempre dirán, ¿no? O sea, claro que no. O sea, el otro tiene también que ver, ¿no? O sea, si el otro tomara su responsabilidad y la parte de lo que a él le corresponde, entonces esto sería diferente. Y yo digo, siempre la pregunta que les hago, sí. ¿Y por qué lo elegiste? Porque eso fue una decisión tuya. Sí, pero ¿por qué permitiste? Eso fue otra elección tuya. Sí, pero ¿por qué te quedaste? Fue otra elección tuya. Y lo que nosotros estamos, es que es más fácil, les juro que es más fácil echarle la culpa al de enfrente porque mi vista ve hacia adelante. Es muy difícil verme a mí misma si no estoy parada en un espejo. Eso es como actúa el cerebro humano. Cuando nosotros tomamos la responsabilidad de nuestra propia vida y es preguntarnos, ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo o dejando de hacer para que me siga pasando? Es el lugar correcto para empezar. De verdad, no lo digo yo, lo dice la física cuántica, lo dicen las leyes universales. Todo lo que existe a mi alrededor lo genera de mi piel para adentro. Siempre. Y es una responsabilidad muy grande que tenemos que aceptar, especialmente cuando las cosas no van bien. O sea, ¿no? Sí, lo que yo les comento en el pie. Oye, el nivel de feminicidios que tenemos, oye, ¿yo qué tengo que ver ahí? O sea, yo no las mato, no les digo que vayan, sí, pero ¿qué haces para reforzar el tejido social de esta ciudad, de este país, de este estado? Cuando nosotros tomamos la responsabilidad de todas las cosas que me suceden, es la única forma que yo tengo de mejorarlas. Y la verdad, yo sé que no es fácil, no es decir, soy yo. O sea, soy yo la que está generando esta situación económica, esta desarmonía en la pareja, esta desarmonía en la familia, esta baja salud, esto que está sucediendo. Pero ¿qué creen? Que lo único que ustedes tienen bajo control, y eso más o menos, es lo que existe de su piel para adentro. Miren, los hijos nacidos de nuestro vientre, no tenemos control sobre ellos. No son de nuestra propiedad, no son idénticos a nosotros, que de menos cualquier otra persona que ni siquiera comparte biología conmigo. Oye, pero no me puedes decir eso, Su, ¿cómo crees? Ese vecino neurótico que tengo yo, ¿qué hice? Pues
¿no? O sea, ¿yo qué hice si ya tengo aquí 10 años viviendo y en uno? ¿Qué hice? Y aquí es cuando tú dices, ¿qué hice? Y meterte a esa introspección es, ¿por qué te molesta tanto lo neurótico del otro? ¿Qué te confronta de tu propia realidad y de tu propio carácter? Ah, oye, ¿sabes qué? Que sí, es que mi papá era neurótico y entonces escuchar los gritos me pone muy mal. Entonces resuélvelo. De ti contigo, resuélvelo. ¿Por qué? Porque el vecino neurótico va a resolver su neurastenia hasta que se le hinche tu gana. Pero yo siempre tengo que resolver lo que tenga que ver conmigo. Y entonces, yo sé que suena gracioso ese de quitarle el tal vez, pero es verdad, todo tiene que ver con nosotros. Muchas gracias, Zoe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra reflexión? Me gustaría Pau. participar. Hola. Bueno, pues yo igual sobre ella, sí, ella a lo mejor, que a lo mejor en otro tiempo se hubiera hecho este test, a lo mejor hubiéramos salido números privados, pero haciendo esa conciencia, me doy cuenta de que ahora tengo un poco más de gestión de mis emociones y sé que se dio derivado de lo mejor varias cosas que he tenido en mi vida. Y justo recordé cómo se ocurrió una canción con los Tigres del Norte, la de que se le muere su hija en el hospital y que una persona se queja. ¿Alguien más visto? No. El chiste es que una persona se queja porque su hija está embarazada y otro papá le dice que muere y se conectó porque es una cita para de la hermana. Wow. Entonces, me doy cuenta que con las de control, si no hubiera vivido que ya pasé, pues yo creo que sí quiero escribir aquí. Y yo creo que todos a lo mejor empezamos por el sí, nosotros tenemos nuestros ojos, a veces sí, y otros no. O sea, sí, como oportunidad de ver. Y pues, no. Claro. Fíjense, eso es algo padrísimo. Cuando nosotros ya notamos, por eso el test es, nuestro primer paso es la reflexión. Es cómo estoy. Oye, es que hoy me siento mejor que antes. Ah, pues qué padre, hemos superado. ¿Y ahora con qué sigues? ¿Y ahora qué viene? Porque, ¿se acuerdan que les comenté al principio? Descubro que tengo muy buena certeza interior. Perfecto. ¿Cómo la vas a mejorar? Porque el ser humano significa un ser que evoluciona, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, evolucionar, y siempre podemos estar mejor. Quiero hablarles de esto, y esto tal vez les conteste, ¿por qué a pesar que ya lo sé, a pesar de que ya platiqué con el psicólogo y me hizo cambiar de pensar y ahora estoy convencida que tengo que hacer otra cosa, lo sigo sin hacerlo? ¿Ok? Fíjense, cuando nosotros abordamos la resolución del problema desde el consciente, desde su loca de la casa, nos enfrentamos a la tarea de cambiar de perspectiva y adoptar nuevos enfoques. Y entonces, lo comentaba Pau, y voy a inventar, o sea, es que antes, en el momento que no tenía segura la quincena, me ponía muy mal. Y en cambio ahora confío y si no llega el dinero suficiente, pues veo cómo resuelvo, ¿ok? Ella tuvo que cambiar un enfoque o adoptar una nueva perspectiva. Pero ¿qué pasa cuando ya lo hice y vuelvo a caer a lo mismo? Eso es trabajar con el consciente. Esto nos atrapa en el mismo patrón de pensamiento y comportamiento, lo que limita nuestra capacidad para actuar de manera diferente frente a los desafíos. ¿Qué dice esa frase? Es el ejemplo que siempre les pongo. Imagínense que soy adicta a los pasteles de 3 leches. Bueno, no imagínenselo, sí me gustan, pero no soy adicta. Pero imagínense que soy adicta al pastel de 3 leches. Y el problema es que todos los días me como un pastel yo solita. Y entonces mi cuerpo da acuse de recibido, mi peso, mi digestión, mi obnubilación mental,
y yo digo, basta, ya, necesito cambiar, ¿no? Y entonces, igual que la canción de Mudanzas de Lupita D'Alessio, ¿no? Voy a cambiar. Y como el pastel siempre lo compro después del trabajo, porque la pastelería me queda en el camino, pasando por la pastelería comienza mi negociación. ¿Qué tal? Y si no, pues no lo parto en 8 y voy a, porque me voy a va, ¿no? Entras, pagas el pastel, llegas a tu casa y sin darte cuenta, eso tú dices, ¿cómo puedo ser tan débil? No tengo voluntad, a mí las cosas nunca me salen. Si ya sé que comer un pastel diario me tiene mal, ¿por qué carambas lo sigo haciendo? La respuesta es que el problema no está en tu consciente. El problema está en tu inconsciente. Y entonces, cuando, por el contrario, resolver un problema desde el inconsciente biológico implica acceder a una fuente más profunda de sabiduría interna. Siempre les platico, las 5 cosas que el inconsciente biológico contiene de todos ustedes es, 1, la vida que ustedes no recuerdan. Si yo les dijera, a ver, platíquenme, a ver, sí, no tengo niños, ¿verdad? Bueno, platíquenme, ¿qué estaban haciendo el 6 de junio del 2010? Tú dijeras, o sea, ¿qué tiene de particular la fecha, verdad? Ok, pero si yo le pregunto a su inconsciente eso, claro que me lo puede contestar. Lo segundo que incluye este inconsciente biológico es la vida intrauterina. O sea, es las emociones que vivieron en el útero materno. 3, las creencias que vienen de ancestros. Que esas son, mañana las vamos a ver. De verdad que va a estar súper padre el mapeo de estas creencias. 4, incluye la historia de la civilización donde yo me crié. Y 5, la historia de la humanidad. Este inconsciente biológico, cuando nosotros trabajamos con este inconsciente, estamos accediendo a una sabiduría milenaria, que es 2 millones de años que tiene el cuerpo humano de existir sobre la faz de la Tierra. Por eso es diferente trabajar con esto inconsciente. Y esto nos lleva a responder de forma intuitiva y auténtica, que nos lleva a soluciones más efectivas y nos brinda una sensación de transformación real y duradera. Por eso les digo que cuando llegan conmigo y me dicen, es que ya intenté tal, pues entonces intentemos algo desde el inconsciente, y es por eso les ponía el testimonio de Rita. Rita decía, la primera vez que yo tomé a Rita fue por una videoconferencia y ella estaba en la cama. No podía ni siquiera levantarse. Y es lo que me decía, es que la vida ya se desbordó, pero no hay forma de salir de aquí. Y lo que me encanta de Rita es que en el momento que redimensiona, que entra a conocer este inconsciente biológico, lo que hace es dejar los ansiolíticos, dormir bien y mejorar la vida. ¿Por qué? Porque el problema no se generaba por la muerte de su esposo, se generaba por emular patrones de sus ancestros. Por eso es mejor trabajar con este inconsciente. Trabajar con el inconsciente biológico, que no es lo mismo que trabajar con el consciente, el hacerlos entender que ustedes son o no son cualquier cosa, es abordar la programación fundamental de nuestra vida. Ese óvulo y ese espermatozoide traía epigenética y genética, y lo que tenemos que hacer es entender eso, en lugar de tratar con las aplicaciones superficiales de nuestros pensamientos y comportamientos. ¿Qué significa? La gente llega porque tiene problemas
es la consecuencia del problema, no es el origen. El origen está dentro. Por eso la propuesta de trabajar un poco diferente la situación que cada quien tenga que trabajar. Este es un trabajo profundo que nos lleva más allá de los límites de nuestra mente consciente. Siempre les comento, el lenguaje estructurado, estas palabras que me escuchan decir, van hacia su loca de la caja, hacia su conciencia, hacia sus días que vienen, tiene que ver con hablarle a ese inconsciente y adivinen qué, no es con palabras, es con actos simbólicos. Que eso es algo maravilloso con lo que nosotros podemos cambiar realmente en la profundidad. Pues bueno, llegamos a nuestro final del día de hoy, qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar el día de mañana? Vamos a ver algunos ejercicios. Mañana tenemos el mapeo de creencias limitantes. Así que vamos a empezar a ver de verdad de qué pie cojeamos el día de mañana para encontrar respuestas más claras. Recuerden que trabajar con su certeza interior es quitarse a ustedes mismos los obstáculos que le impiden llegar a donde ustedes quieren llegar. Les recomendamos, porque el día de hoy es el más conocido para todos, que son los test. Pero el día de mañana y especialmente el último es donde vamos a trabajar ya con inconsciente biológico. Así que les recomiendo una mente abierta y receptiva a nuevas ideas, nuevas experiencias, porque ¿qué es lo peor que podía pasar? Que no mejoráramos nada. Eso es lo peor, porque peor no van a salir, de eso se los puedo asegurar. Exacto. Pero, ¿qué tal y si sí les funciona? Y bueno, será una oportunidad para crecer y evolucionar, que ese es el objetivo de este taller de 3 días. Que de verdad nos revolucionemos, porque yo siempre les comento, especialmente cuando doy de alta a los consultantes, mi trabajo fue destrabarte, pero lo que tú hagas de bueno en el mundo es lo que yo espero con muchas ansias ver. Y eso es lo que espero también con ustedes, que los pueda destrabar un poco de donde están y esperar con mucha felicidad qué hacen ustedes y cómo impactan este mundo que yo habito también sin tener estas trabas. Así que muchísimas gracias. Les voy a pedir a todos que se metan al grupo de WhatsApp, porque ahí es donde vamos a compartir materiales, noticias, y me van a poder hacer preguntas, y si no son tan complejas, las respondo por WhatsApp, y si no, las respondemos el día de mañana. Ok, ahorita escaneando, les vamos a poner el QR del grupo para que lo escaneen y se puedan unir. Muchísimas gracias por su presencia. Los espero el día de mañana bien preparados para lo que continúa, ¿ok? Un aplauso para ustedes. Ok, déjenme traerles entonces el grupo para que puedan escanearlo.